Bueno, para empezar a hacer un poquito diferente esta clase, empecemos con un caso clínico. Y pues bueno, vamos a tener mujer de 56 años sin antecedentes clínicos de importancia, administrativa de profesión, que a raíz de la muerte de su esposo se recluye durante 3 semanas en su domicilio a causa de un cuadro depresivo, caracterizado por aplanamiento afectivo, tristeza, llanto fácil, anedonia, pérdida de interés en el ambiente familiar. Tiene 3 hijos, los cuales habitan con ella, y también refieren que tiene falta de iniciativa. Tiene antecedente de haber sido tratada con antiansiolíticos en su juventud. Bueno, posterior a eso es instada a incorporarse a su trabajo y desde los primeros días manifiesta concluir cualquier tarea le cuesta un gran esfuerzo. Se muestra lenta al terminarlos, es incapaz de retener datos, repasa facturas por temor a pasar por alto errores u omisiones. Se muestra insegura en sus informes, debe recluirse varias veces en su despacho por incontables ganas de llorar. Comienza a esquivar el trato con sus compañeros por temor a que la tachen de incompetente, cree que está perdiendo la memoria y tiene miedo de que esté desarrollando enfermedad de Alzheimer. Cuando llega a casa tiende a no participar en las tareas domésticas, pero si la obligan a realizarlas, sí puede con ellas, puede cocinar, hacer listas de compras, hacer súper, etc. Prefiere quedarse sentada en el sofá sin conversar y expresando únicamente ganas de dormir. Alega ante cualquier interpelación que está perdiendo la memoria, que le cuesta trabajo retener las cosas, que Leo comprende las noticias que escucha en la radio. También refiere que tiene lentitud en contestar a todo lo que se le pregunta, ha abandonado el esmero que mostraba en su aseo y su vestimenta, come poco y ha perdido 5 kilogramos en 2 meses. Por la noche despierta varias veces, se pone a llorar y deambula por la casa. En la entrevista inicial muestra gran ansiedad y refiere que tiene todos los síntomas que desarrolló su padre a los 75 años, el cual fue diagnosticado con demencia, desconoce de qué tipo, sin hallazgos significativos en la exploración física general y neurológica. En el examen cognitivo se muestra orientada en tiempo y espacio y la memoria inmediata está preservada, pero no recuerda ninguna palabra en la memoria diferida, por lo tanto tiene alteraciones en la memoria del trabajo. Duda en cálculos mentales sencillos y manifiesta absoluta incapacidad en concluirlo. La comprensión verbal escrita está intacta. Al instarla a escribir frases, escribe, he perdido la memoria, la repetición y la nominación son normales. La copia es realizada tras gran esfuerzo y negativa de la paciente y se alega una incapacidad para realizarla. Le hizo una escala de Yesabach y arrojó 17 puntos. También se realizaron una analítica en general, incluyendo hormonas tiroideas y un ATAC para descartar que no tuviera algo orgánico que le pudiera estar comprometiendo, los cuales pues, eran normales. Obviamente, pues, el diagnóstico, pues estamos viendo depresión en el adulto mayor, pues es como para obviarlo, pero estas serían las preguntas a resolver que me gustaría que los R1 participaran. ¿Cuál sería el porcentaje de recidiva que pudieran esperar en este paciente? A ver, empezamos por allá. Victoria. Diana. ¿Sí entienden la pregunta? ¿Sí? Ok. ¿Alguien que la quiera contestar? Bueno, después, la guía de práctica clínica refiere que después de 1 año, los pacientes corren el riesgo de haber tenido tratamiento y de suspenderlo de manera paulatina, corren el riesgo de un 50% de recaída. Si tienen un segundo evento de recaída, ¿el porcentaje saben cuál es? Un 75% y de un tercero ya va casi hasta el 90%, ¿ok? De probabilidades de recidiva. ¿En esta paciente se considera un duelo patológico? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque ya está afectando actividades de su vida diaria, ya afecta tanto a nivel laboral, a nivel personal, en cuanto ya pues comienza a dudar de las cosas que ella hace en su trabajo, y pues en casa vi que le costaba que lloraba todos los días y se levantaba. Ok.
3 semanas. 3 semanas. Pues si consideras que un duelo puede ser hasta 6 meses. ¿Alguien que les ayude? La diferencia, por ejemplo, entre si es un duelo como primo, hermano, papá, ¿hay alguna diferencia? Creo que entonces, ¿cuánto tiempo tendríamos en tiempo? ¿Cuánto se consideraría esperar? Un año, ¿ok? Consideraríamos arriba de un año un duelo patológico, ¿ok? Entonces no, en este caso no se consideraría, está pasando por un cuadro de depresión. ¿Iniciarían tratamiento farmacológico? ¿Y cuánto tiempo tendrían que durar el tratamiento en este paciente? Por lo menos, ¿cuánto se recomienda que dure? Un año, ¿ok? Entonces, bueno, la depresión en la vejez es la aparición, ya entrando más al tema, pues es la aparición del trastorno depresivo mayor en el adulto a partir de los 60 años o más. Y la relevancia para la salud pública de la depresión es notable, ya que se ha visto que los pacientes que cursan con este tipo de patologías, pues se aumenta la mortalidad en ellos, ya sea porque no pueden llegar a tener un tratamiento adecuado para sus patologías de base o no pueden seguir estas indicaciones médicas o inclusive pueden llegar a terminar en un suicidio, que no es tan común, pero pudiera llegar a pasar. A pesar de disponer con numerosos tratamientos eficaces, estos trastornos a menudo se pasan por alto y se tratan de forma insuficiente en la comunidad. Entonces, es importante que nosotros nos tomemos nuestro tiempo para poder evaluar al paciente. Y porque es un tema de suma importancia, no tanto, o sea, no solo para el área médica, sino también para la parte económica, pues la Organización Mundial de la Salud en el 2015, bueno, en el 2017 publicó con datos del 2015 las consecuencias de los trastornos mentales y su impacto sobre la economía. Refiere que la depresión en prevalencia a nivel global es del 4.4% y está clasificada según la Organización Mundial de la Salud como el mayor contribuyente a la discapacidad. Refiere que está por arriba inclusive de patologías como cáncer u otro tipo de patologías que pudieran llegar a condicionar una discapacidad y condiciona al 7.5% de todas las discapacidades. También, no solo en cuanto a los ausentismos, sino porque en sí, per se, la depresión genera un menor rendimiento en un aproximado de 50 a un 60% de disminución en el rendimiento de la vida laboral. Si bien no todos los viejitos que nosotros vamos a evaluar en la consulta están en una edad laboral útil, sí hay algunos que nos podemos llegar a encontrar que todavía son dueños de empresas, tienen negocios o inclusive siguen laborando. En cuanto a la epidemiología, pues el trastorno depresivo a nivel mundial oscila entre el 4.5 y el 5% de los adultos mayores. Del 5 al 10% de estos adultos reciben una atención primaria. El 37% de los adultos se encuentran en cuidados críticos hospitalarios y de un 30 a un 50% de los adultos que se encuentran institucionalizados. Hay un estudio en Latinoamérica que se denomina SABE que tiene una prevalencia de 6.5 a 30.1% en mujeres y de un 11.8 a un 19.6% en hombres. En cuanto a México, bueno, la encuesta epidemiológica psiquiátrica del 2002 y 2003 estimó una prevalencia anual del 4.8% en la población adulta. Y entrando un poquito en la patogénesis, tenemos que ver que hay una hipótesis de la monoaminérgica que describe el trastorno depresivo mayor como una consecuencia en un desequilibrio químico.
entre la serotonina, la noradrenalina, la dopamina en el encéfalo. Estos van a tener contribuciones de factores genéticos, epigenéticos y ambientales. Por lo que en cuanto a la depresión, pues vamos a tener que va a haber una disminución en la función dopaminérgica que se va a ver traducida clínicamente en el paciente con una anedonia. Va a haber una disminución en la función serotoninérgica que se va a ver traducida en anorexia, alteraciones del ciclo sueño-vigilia y el estado de ánimo también lo vamos a ver como deprimido, tristeza. En cuanto a la disminución de la función noradrenérgica, pues va a haber disminución del impulso y la motivación y disminución en la concentración. Va a haber principalmente alteraciones en la memoria del trabajo. También va a haber un aumento en la función colinérgica, que nos pudiera también condicionar alteraciones del sueño y déficit de memoria. Y aquí un aumento en la secreción de la hormona estimulante de corticotropina, que nos va a condicionar una hipercortisolemia, que a su vez nos puede llevar a condicionar como un espectro de ansiedad y de alteraciones en el ciclo sueño-vigilia y que nos pudiera llevar a una inhibición de la inmunidad celular con un aumento en la probabilidad de infecciones de nuestro paciente. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos evaluar este tipo de conductas. En cuanto a la presentación clínica, pues me enfoqué más en la presentación en el adulto mayor. Y pues bueno, vamos a tener que la fatiga, la pérdida de peso, quejas hipocondríacas, alteraciones en la memoria, aislamiento social, rechazo a alimentos, bebidas o medicamentos, problemas con el autocuidado, nuevo o incremento en el uso de bebidas alcohólicas o medicamentos tranquilizantes, van a ser los principales hallazgos que nosotros pudiéramos encontrar en nuestro adulto mayor. También en los adultos mayores es común que se presenten varios trastornos médicos recurrentes, ¿no? Que vaya constantemente al médico con queja, por ejemplo, de lumbalgia, ¿no? De algún tipo de dolor que le esté condicionando que esté acudiendo constantemente a nosotros. Quejas de deterioro cognitivo, como lo vimos en el caso clínico, ¿no? Que la paciente, su principal queja, pues fue la memoria, también los signos vegetativos como el sueño, el aumento o la pérdida del apetito, el aumento o la pérdida de peso, fatiga, y también hay una menos probabilidad, pero sí se puede reportar disforia, como tristeza, ansiedad, irritabilidad o inquietud. El estado de ánimo bajo persistente y la anedonia, sobre todo, bueno, pues en el trastorno depresivo mayor. Aquí les puse una mnemotécnia para que nos acordemos de los síntomas depresivos y es el CIGECAPS. Por sus siglas en inglés, pues bueno, la primera es insomnio o hiperinsomnia. Los pacientes muestran anedonia o un déficit en el interés, culpabilidad, inutilidad, desesperanza, lamentación, déficit de energía, déficit de la concentración, la disminución o el aumento en el apetito, retardo como aletargados o agitados, y puede llegar a tener ideas suicidas. En cuanto al tema cultural de hoy, pues no sabía qué ponerles, pero como ya hace hambre, pues estaría bien nada más así chiquito para que no se me duerman como les pasó ayer. Los mejores 10 platillos del mundo acorde al Tasted Atlas, y les puse aquí como de dónde lo saqué porque pues, fue una publicación del National Geographic en español, y los primeros 4 no les puse imágenes porque pues bueno, todo el mundo los conocemos. Son tallarines en salsa de carne boloñesa que viene de Italia, espagueti a la carbonara en el número 9, en el número 8 pues está el sushi, el 7 ceviche, el 6 la verdad yo nunca lo he probado, ni lo he comido, ni nunca lo he visto, es un cevapi, que viene de Bosnia. Cevapi. Son unos rollos de carne molida condimentados con especies y cebolla picada. Al final se les da una forma de croquetas, y en algunas historiadores afirman que la llegada de este platillo a la península balcánica fue de la mano de los otomanos, que obtuvieron la receta de las culturas árabes que habitaban en Persia. Estos, pues bueno, así como su receta y como todo,
pareciera que pues, como unos tacos árabes, ¿no? Si alguien ha ido a Puebla y ha comido tacos árabes, yo creo que ha de ser como un sabor como parecido. En el número 5 tenemos al cachapuri, que viene de Georgia, que este es un plato sumamente popular en la cocina de Georgia y está compuesto de masa de pan fermentada, rellena de queso, huevo y un toque de mantequilla. También se le conoce como cacho, que significa en georgiano cuajada de queso, y puri quiere decir pan. Tampoco lo he probado. En el número 4, pues tenemos al churrasco, que pues es de origen brasileño y se trata de un manjar nacido en la tradición de los gauchos, que asaban un trozo de carne en un hoyo cavado en el suelo, por lo que desde entonces ha evolucionado como lo conocemos hasta hoy en día. Y los últimos 3 los dejo para más adelante para que no se me vean. En cuanto al diagnóstico, pues bueno, tenemos que es fundamentalmente clínico, basados en la historia clínica detallada, la exploración psicopatológica y las pruebas complementarias oportunas. Será imprescindible realizar una valoración cognitiva, analítica básica y estudios de neuroimagen como una tomografía computarizada simple. También tenemos que solicitar estudios complementarios como una biometría hemática, electrolitos, PFHs, química sanguínea, perfil tiroideo, niveles de vitamina B12 y folatos para descartar trastornos metabólicos que nos pudieran llegar a producir una depresión o signos clínicos parecidos a la depresión. En cuanto al interrogatorio clínico, vamos a tener que estar interrogando situaciones o factores estresores, antecedentes familiares y asociados del paciente. En este caso, como en el caso clínico lo vimos, pues el antecedente de que su papá había tenido demencia, pues sí nos pudiera llegar a generar ruido en algún punto de desarrollar el abordaje diagnóstico. La duración y la severidad de los síntomas van a ser fundamentales para nosotros decidir si dar o no dar un tratamiento farmacológico, asociado con deterioro funcional o social, historia de episodios maníacos o depresivos, uso de alcohol o de sustancias, o que haya iniciado un aumento en el consumo de las mismas, presencia de algún déficit cognitivo, pensamientos de muerte, deseo o morir o intentos suicidas, síntomas psicóticos tales como alucinaciones o estacionalidad de los síntomas depresivos, ¿no? Para diagnosticar tal vez un cuadro de distimia. En el interrogatorio clínico, pues es básico preguntar acerca de los datos de hipomanía o manía, preguntar acerca del dolor crónico, que nos pudiera estar también condicionando como una causante del síndrome depresivo, medicamentos que utiliza el paciente, que nos pudieran llegar a dar un cuadro como similar o como un efecto secundario de depresión, como la pregabalina, levetiracetam, finasteride, interferón, isotretinoína, benzodiazepinas, propanolol, esteroides como la prednisona, ranitidina, y aquí tengo otro cuadro donde nos marca otro tipo de medicamentos como los digitálicos. Ahí va. Ah. No, hace mucho, ¿verdad? Aquí. Los antihipertensivos, como la clortalidona, cardiovasculares, los digitálicos, esteroides, antiarrítmicos, los hormonales, también inclusive las quimioterapias nos pudieran llegar a presentar un efecto parecido a la depresión. Los hipnóticos, analgésicos y los medicamentos antiparkinsonianos pudieran llegar a generar esta sintomatología, e inclusive en pacientes con VIH, pues sus antirretrovirales. En cuanto a la exploración física, pues tendríamos siempre que hacer una exploración completa, evaluar neurológicamente al paciente, una exploración neurológica completa, descartar que no tenga enfermedades como esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, deterioro cognitivo. Es básico realizar cuestionarios como el Mini-Cog, Mini-Mental o el MoCA para poder así evaluar el área cognitiva de nuestros pacientes. Para el diagnóstico, según el DSM-5, tenemos que tener más de estos
Más de 5 síntomas deben estar presentes casi todos los días durante un periodo de las 2 últimas semanas. Es importante hacer hincapié cuando nosotros estemos interrogando esto, porque muchas veces pues los pacientes pues como que se proyectan, ¿no? Como toda la vida, pero no, tenemos que hacer hincapié en que sean las 2 últimas semanas y por lo menos tiene que haber uno de los 2 primeros síntomas, que es el estado de ánimo depresivo de la mayor parte del día, o 2, marcada disminución del interés o placer en toda o casi todas las actividades la mayor parte del día. Si no está en uno de estos 2, pues según el DSM-5 no podríamos diagnosticar un síndrome depresivo. También un aumento o pérdida significativa del peso, más del 5% o menos del 5%, o una disminución del 5%. También aquí hacen hincapié en el apetito, si hay una disminución o un aumento en el mismo. Insomnio, un aumento de insomnio de mantenimiento del sueño o hipersomnia casi todos los días. Agitación o retardo psicomotor observado por otros, no informado por el mismo paciente. Ahí es importante pues el interrogatorio siempre con el familiar o el cuidador principal. La fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada, capacidad disminuida para pensar o concentrarse o indecisión a partir de la información subjetiva que nos dé por parte del cuidador principal. Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o intento suicida inclusive, o que ya tenga un plan específico para suicidarse. Este es algo que, pues bueno, no vamos a llegar como siempre en la primera consulta a que el paciente nos lo cuente, y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros diagnosticamos un síndrome depresivo, el seguimiento debe de ser no tan prolongado. Tenemos que generar un vínculo entre el paciente, médico-paciente, para que pues pueda mejorar esta parte de platicar con nosotros, de abrirse el paciente. Aunque, por ejemplo, habíamos los pacientes a veces no les preguntamos interesadamente a la primera cita si tienen estas ideas o planes de suicidio, ¿no? Pero cuando son pacientes que tienen rasgos de depresión muy severos, sobre todo si tienen la combinación con dolor crónico, son pacientes que tienen un alto riesgo de suicidio. Entonces, deberíamos preguntar para que eso quede aceptado en la hoja de la primera consulta. Y bueno, también los síntomas causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes en el funcionamiento. Y el episodio no puede atribuirse a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afectación médica. Primero tenemos que haber descartado que no sea que el paciente se esté sintiendo cansado o algo así, no sé, se me ocurre por una insuficiencia cardíaca, y nosotros ya creemos que es un síndrome depresivo y estamos tratando otra cosa, o que sea un efecto secundario de algún otro fármaco. También el episodio de depresión mayor nos explica mejor por un trastorno esquizofrénico, o bueno, de esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, un trastorno especificado o no especificado en el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Y nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. Ok, esto es importante para que nosotros no estemos confundiendo con algún otro trastorno psiquiátrico. En cuanto a la clasificación, pues lo podemos clasificar en leve, moderado y severo. En leve, pues hay un mínimo número de síntomas presentes. Los síntomas son angustiantes pero manejables y un menor deterioro funcional. Moderado, las características se encuentran entre leve y severo. Y este último, pues hay un exceso sustancial de síntomas requeridos presentes. Los síntomas no son manejables por el paciente y la discapacidad en las responsabilidades es aparente, ¿no? O sea, ya le está afectando en su vida diaria. Hay también otro tipo de depresión, que no es tan común en nuestro adulto mayor, pero es importante que nosotros lo sepamos, pues está asociado con una alta probabilidad, una depresión con características de ansiedad, está asociado con una alta probabilidad de pensamientos suicidas y menor respuesta a antidepresivos tradicionales, que requiere más de dos de las siguientes características. Una sensación de estar enganchado o tenso, inusualmente inquietos y tienen dificultad para concentrarse porque se preocupan de todo. Tienen miedo de que algo terrible les pueda suceder.
se preocupan acerca de perder el control en sí mismos y pues también esta otra depresión con características mixtas, pues va a requerir para su diagnóstico tres o más síntomas de los que les voy a decir a continuación. El estado de ánimo elevado, autoestima elevada o grandiosidad, mayor localidad de lo habitual, fuga de ideas o de pensamiento acelerados, incremento en la energía o en las actividades, disminución en el sueño, que los pacientes pues, los van a referir al cuidador que se encuentran como más inquietos, que tengan, o sea, que quieran hacer como más cosas. Los pacientes que tienen este tipo de depresión pueden desarrollar, son más propensos a desarrollar un trastorno bipolar. Entonces, pues tal vez no es algo tan común que a nosotros nos llegue a la consulta, pero es importante que lo tengamos en mente. Y esta es, yo creo que la depresión con características melancólicas, de las más comunes que nosotros vamos a llegar a encontrar en la consulta. Y es cuando el paciente ha perdido el interés en casi todas las actividades o falta de reactividad de estímulos habitualmente placenteros. Y tenemos que encontrar más de las siguientes características. Calidad distintiva del estado de ánimo deprimido. Síntomas regularmente empeoran por la mañana. Al despertarse temprano en la mañana, por lo general los pacientes refieren que se despiertan 2 horas antes de lo habitual. Hay presencia de anorexia o pérdida de peso significativa. Presentan marcado retraso en la agitación psicomotriz y excesiva o inapropiada culpabilidad. Esta se presenta en un 25 o un 30 de los pacientes con trastorno de depresión mayor. Tiene las características melancólicas y yo creo que va a ser de las principales que nosotros vamos a encontrar en la consulta. Y la depresión con características atípicas, pues puede ocurrir en el 40% de los trastornos depresivos. El estado de ánimo de los pacientes mejora temporalmente en respuesta a acontecimientos positivos. También presentan más de los siguientes características. Significativo aumento de peso o aumento en el apetito. Los pacientes presentan hipersomnia, sensación de parálisis de plumbea, una sensación de pesadez por lo general en las extremidades. Sensibilidad interpersonal, una reacción exagerada a la crítica o al rechazo percibido. Son esas personas que si las invitan a comer y les dicen no, pues ya se sienten así como de todo. Entonces hay que tener especial cuidado con ellos. El trastorno depresivo persistente o la distimia. Bueno, pues tenemos que para su diagnóstico es importante que el paciente ya tenga con los síntomas. Lo más importante que aquí es que el paciente tenga más de 2 años con los síntomas, con más de los siguientes signos. La falta o exceso de apetito, insomnio o hipersomnia, baja energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza, ¿no? Cualquier R4, por ejemplo. Y pues pasando al término del tema cultural, pues en el número 3, Italia arrasó con esta lista, se lleva la lasaña. En el número 2 está la pizza napolitana y le invito lo que sea la siguiente si alguien adivina. Sí. México se llevó el primer lugar en esta lista con los tacos al pastor. Entonces, bueno, les invitaré unos tacos a Leslie, que fue la primera. Y bueno, ahora sí, ¿no? Nosotros nos llega nuestro paciente a la consulta y ¿qué hacemos en la vida real, no? O sea, ¿cómo vamos a decir sí tiene depresión, no tiene depresión, es un adulto mayor, cómo lo vamos a diagnosticar? Pues bueno, para eso van a ser útiles las siguientes escalas que nos vamos a utilizar y van a ser, ya que ustedes lleguen a la consulta, van a ser como de uso rutinario. Casi a todos los pacientes se las hacemos, independientemente o no si llegan para una evaluación en el estado de ánimo. Y es la escala de presión de Jesabach, que es de las primeras que se utilizaron para el adulto mayor. Su versión original tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 84%. Hay una versión corta de 15 reactivos, una sensibilidad del 72% y una especificidad del 85%. Tiene 30. Se tomaron como 15 de los reactivos como más comunes
Y pues bueno. Ajá, también la versión de 5, que esa si nos sale como positivo, más de 2 reactivos, pues estamos obligados a realizar una de 15 o una de 30, ¿ok? Para la evaluación, ese es como solo para descartar, como para una evaluación inicial. También en cuanto a evaluaciones iniciales, pues tenemos el cuestionario sobre la salud del paciente, un PHQ-2, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 77%. Específica para la depresión en el adulto mayor a partir de los 65 años. Hay un cuestionario sobre la salud del paciente, el PHQ-9. Este también nos sirve como tamizaje, pero también es útil para monitorizar al paciente y la respuesta del tratamiento. Tiene una sensibilidad y una especificidad muy parecida, entre el 90%. En la escala de Hamilton, que es una escala heteroaplicada diseñada para ser utilizada en pacientes diagnosticados previamente en depresión. La verdad, esta es de las que menos utilizamos. Utilizamos más que nada las primeras 3. Que la... Ajá, usted tiene que ser como el cuidador y el paciente, ¿no? La voy a explicar ahorita, sí las traje todas. Para que vayan viendo cómo es. Bueno, esta es la escala abreviada de Savage. ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Para qué no se... se la podemos aplicar a quién, a mí. Ha renunciado a muchas de sus actividades y pasatiempos. Siente que su vida está vacía, se encuentra a menudo aburrido, se encuentra alegre y optimista, con un ánimo casi todo el tiempo, teme que le vaya a pasar algo malo, se siente feliz, contento la mayor parte del tiempo, se siente a menudo desamparado, desvalido, indeciso, prefiere quedarse en casa, salir y hacer cosas nuevas, le da la impresión de que tiene más fallas y memoria que los demás, cree que es agradable estar vivo, se le hace duro empezar nuevos proyectos, se siente lleno de energía, siente que su situación es angustiosa, desesperada, cree que la mayoría de la gente vive económicamente mejor que usted. Sí, claro. Y bueno. Pero la respuesta que daría. Ajá, sí. La escala se tiene que poner. Y obviamente, pues bueno, esta es una escala diseñada para adultos mayores y no para residentes, ¿no? Porque si fuera así, pues la mayoría de nosotros pues no estaría bien. Y bueno, los puntos de corte son de 0 a 5 normales, de 6 a 10 depresión moderada y más de 10 tendríamos una depresión severa. Esta es la versión larga, son esas mismas 15 preguntas más otras 15. Pues la verdad no tiene como mucho caso, pero es importante que nosotros conozcamos la puntuación. De 0 a 10 se considera normal, de 11 a 14 una depresión y arriba de 14 es depresión severa. Por ejemplo, el punto de cuando haces un screening, ¿no? Que sale positivo, te vas a la defensa de 30, las preguntas tienen ciertas como claves, hay unas que tienen más adaptado como lo familiar, lo social, el trabajo, no sé, la actividad personal. Entonces, la idea es que cada uno de como qué aspectos de la vida de la persona son los que están más afectados para el manejo del paciente también. En el cuestionario PHQ-2 es importante que aquí hagamos el hincapié de que se tiene cómo se hace sentido en las 2 últimas semanas para los siguientes problemas. Esta es inclusive las ventajas de los cuestionarios PHQ, pues son que el paciente lo pudiera llenar afuera de nuestro consultorio para que nosotros pudiéramos evaluarlo al ingreso y no pudiéramos como perder tanto tiempo, ¿no? Pero pues bueno, o sea, esa es una tal vez de las probables ventajas que tenga estos cuestionarios. Y con una puntuación de 3 o más puntos, tiene una sensibilidad del 83% para el diagnóstico y 90% específico para la depresión mayor. Ay, perdón. El PHQ-9, pues evalúa los siguientes términos. ¿Me puedes ayudar, Nesta, please? Poco interés o placer para hacer las cosas y va a calificar de 0 a 3. 0 es para nada, varios días 1, más de la mitad de los días 2 y casi todos los días 3. Se ha sentido decaído, deprimido o sin esperanzas.
3, dificultad para dormir o permanecer dormido, o ha dormido demasiado. Y 4, se ha sentido cansado o con poca energía. Con poco apetito o ha comido en exceso. Se ha sentido mal con usted mismo, o que es un fracaso, o que ha quedado mal con usted mismo o con su familia. 7, ha tenido dificultad para concentrarse en cosas tales como leer el periódico o ver la televisión. 8, se ha estado moviendo o hablando tan lento que otras personas podrían notarlo. O por el contrario, ha estado tan inquieto, agitado, que se ha estado moviendo mucho más de lo normal. Y 9, ha pensado que estaría mejor muerto o se le ha ocurrido lastimarse de buena manera. Usted marcó cualquiera de estos problemas. ¿Qué tan difícil fue hacer su trabajo, las tareas del hogar o llevarse bien con otras personas debido a tales problemas? También lo clasifica. Y con 5 ítems puntuados, al menos como más de la mitad de los días, o casi todos los días, y al menos uno de los ítems positivos corresponde al 1 y al 2, ya tenemos un trastorno depresivo mayor y un trastorno depresivo menor. Pues de los 9 incisos, 2, 3 y 4 se iniciaron con al menos más de la mitad de los días. Ok, y pues a grandes rasgos podríamos poner que de 1 a 4 puntos se puede clasificar como una depresión mínima, de 5 a 9 depresión leve, de 10 a 14 una depresión moderada, de 15 a 19 depresión moderadamente grave y de 20 a 27 una depresión grave. La escala de Hamilton, ¿me ayudas, Liz? Humor depresivo, tristeza, desesperanza, desamparo, sentimiento de inseguridad. Ausente. Estas sensaciones las expresa solamente si se le pregunta cómo se siente. Esas sensaciones las relata espontáneamente. Sensaciones no comunicadas verbalmente, expresión facial, postura, voz, expresión. Manifiesta estas sensaciones en su comunicación verbal y no verbal de forma espontánea. Y ahí le va otorgando un punto como el paciente nos lo vaya refiriendo. Sentimientos de culpa. Ausente. Se culpa a sí mismo, que a veces decepcionado a la gente. Tiene ideas de culpabilidad o medita sobre errores pasados o malas acciones. Siente que la enfermedad actual es un castigo, oye voces acusatorias o de denuncia y experimenta alucinaciones visuales de amenaza. En la parte del suicidio está ausente o le parece que la vida no vale la pena ser vivida, desearía estar muerto sin pensamiento sobre posibilidad de morirse, ideas de suicidio o amenazas e intentos de suicidio. Hay insomnio precoz, no tiene dificultad o tiene dificultad emocional para dormir, por ejemplo, más de media hora se considera el sueño, sin dificultad para dormir cada noche. Ok. Sandy. Insomnio intermedio. No hay dificultad, está desvelado e inquieto o se despierta varias veces durante la noche. Está despierto durante la noche. Cualquier ocasión de levantarse de la cama se clasifica en 2, excepto por motivos de bajo. Insomnio tardío. No hay dificultad. Se despierta a primeras horas de la madrugada, pero se vuelve a dormir. No puede volver a dormirse si se levanta de la cama. Trabajo y actividades. No hay dificultad. Ideas y sentimientos de incapacidad, fatiga o debilidad, trabajos o pasatiempos. Pérdida de interés en su actividad, disminución de la atención, indecisión y vacilación. Disminución del tiempo actual dedicado a actividades o insomnio de la productividad. Dejo de trabajar por la presente enfermedad, no se compromete en las pequeñas tareas o no puede realizar estas siguientes. Vicky. Para el pensamiento de los rivales, ligero retraso en el habla, evidencia retraso en el habla, dificultad para expresarse y incapacidad para expresarse. Agitación psicomotora, ninguna, prueba con sus dedos, prueba con sus manos, no puede quedarse quieto ni con los enfrentados. Las dos manos se muerde uñas, se pide los cabellos, se muerde de los labios. Diana. No hay dificultad, presencia de la inestabilidad, preocupación por pequeñas cosas, la redención y la expresión general, expresa sus temores sin referencia. Ansiedad somática. Signos físicos de ansiedad, gastrointestinales, sequedad de boca, diarrea.
congestión, etc. Cardiovasculares, palpitaciones, cefalea, respiratorio, hiperventilación, suspiros, frecuencia de emisión incrementada y transpiración. Ausente, ligera, moderada, severa, incapacitante. Síntomas somáticos gastrointestinales. Ninguno, pérdida de apetito, pero come sin necesidad de que lo estimule, sensación de pesadez en la zona. Dificultad de comer si no se le insiste. Solicita laxantes, infiltración intestinal para los síntomas gastrointestinales. Síntomas somáticos generales. Ninguno, pesadez en las extremidades, espalda o cabeza, pesar dorsalgia, cefaleas, arterias musculares, pérdida de energía, de capilaridad. Cualquier síntoma bien definido se clasifica en un. Mimi, por último. Síntomas genitales tales como disminución de la libido y trastornos menstruales, ausente débil grave, hipocondría, ausente, preocupado de sí mismo corporalmente, preocupado por su salud, se lamenta constantemente, solicita ayuda. Pérdida de peso. Pérdida de peso inferior a 500 gramos en una semana, pérdida de más de 500 gramos en una semana, pérdida de más de 1 kilo en una semana, introspección, insight. Se da cuenta de que está deprimido y enfermo, se da cuenta de su enfermedad, pero atribuye la causa a la mala alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, necesidad de descanso, etc. No se da cuenta de que está enfermo. Bueno, si sale en 0 a 7 puntos, tenemos un paciente normal, una depresión ligera de 8 a 13 puntos, una depresión moderada lo consideramos de 14 a 18 puntos y una depresión severa de 19 a 22 y depresión muy severa arriba de 23. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues tenemos que ver que el paciente no tenga un trastorno bipolar, desórdenes psicóticos, abuso de sustancias, condiciones médicas como hipotiroidismo, enfermedad de Cushing, condiciones neurológicas como una enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, deterioro cognitivo, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, un déficit de vitamina B12 o de folatos, dolor crónico de origen ortopédico principalmente, diferencias entre depresión y demencia. Pues este cuadrito me gustó para que ustedes vayan viendo que pues, no es como lo mismo. En cuanto al inicio de una demencia, pues el inicio puede ser insidioso, de la depresión es abrupto, en la demencia la progresión es lenta y en la depresión va a ser variable. Los síntomas en la demencia son de larga duración y en la depresión por lo general son cortos. Hay un humor comparativo fluctuante desde la apatía e irritabilidad. Y en la depresión, pues el humor principalmente está deprimido continuo. En la demencia minimiza y justifica las fallas de memoria y en cambio en la depresión, pues todo lo contrario, ¿no? Las magnifica. En las alteraciones cognitivas, él las refiere como estables y las alteraciones cognitivas en la depresión, pues van a ser fluctuantes, ¿no? A veces sí puede y a veces no el paciente. Las funciones corticales alteradas va a haber en la demencia y más frecuentes hay antecedentes de depresión y de demencia en cuanto a los antecedentes. Y en la depresión, pues las funciones corticales van a estar estables y ahí puede haber o no, es más frecuente que haya antecedentes de depresión. ¿Cómo debe que uno las persigue? Paciente en demencia. Entonces, en depresión, no tiene capacidad de retención, concentración, recordar. Bueno, ya por último, pues puede haber estas dos entidades que son como unas entidades que nos pueden, o sea, desarrollar como muy frecuente en la consulta, nos puede llegar un paciente con demencia y que también puede estar deprimido. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo evaluamos este tipo de pacientes? ¿Alguien sabe? Te la cerré uno porque no hay redes. ¿No está? ¿Sabes? Hay otra escala apropiada para evaluar la depresión en el paciente con demencia y se llama ¿Cuál es? ¿Monas? Sí, Corner. A ver, Monas, ayúdame a leerla, por favor. Siguen relacionados con el humor, ánimo, ansiedad, tristeza, pérdida de la actividad frente a acontecimientos
Irritabilidad, trastorno de conducta, agitación, retardo, lentitud, múltiples físicas, pérdida de interés, signos físicos, pérdida de apetito, pérdida de peso, pérdida de energía, funciones psíquicas, variación diurna de síntomas de ánimo, dificultad para dormir, despertar múltiple durante el sueño, despertar precoz de madrugada, trastornos ideacional, suicidio, baja autoestima, pesimismo, delirios congruentes al ánimo, de pobreza, enfermedad, pérdida. Y ahí lo vamos a poner como A, no evaluado, 0 ausente, 1 suave o intermitente y 2 severo. Y ahí. Aquí. Ajá. Y una puntuación mayor a 10 significa probable depresión mayor y una por arriba de 18 significa una depresión mayor definida. ¿Ok? Entonces solo de manera y bueno, para el tratamiento continuar. Es para la siguiente sesión. Le toca a Adri. Adri. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Un comentario. Una consulta, dentro de la expresión técnica de la ecuación adulto mayor, de lo que más vamos a ver es la disfunción ejecutiva. Y quiere decir que va a empezar a tener relaciones con la parte cognitiva, como habíamos dicho. Muchas veces lo vemos en pacientes más jóvenes, lo somático, lo gastrointestinal, melancólico, pero en el adulto mayor, de lo que más se llega a ver es esta parte de la disfunción ejecutiva. Siempre pues tenemos que acompañar nuestra primera valoración con sospecha de depresión, con los síntomas, junto con una valoración neurocognitiva. Vamos a utilizar el MECA, el MOCA, más allá de otros temas que vamos a tratar, pero siempre ver cómo está la parte cognitiva de nuestro paciente. Y discernir luego es un poco complicado en algunas ocasiones, porque dicen que fue primero el deterioro cognitivo, y eso nos llevó a depresión, por la depresión nos llevó a un deterioro cognitivo, entonces siempre van a estar interactuando estas dos partes. Y pues una de las limitaciones que luego tenemos, o bueno, que he observado en la clínica, es que luego entra con la familia del paciente y al momento de aplicar la escala, pues mucho de esto tiene que ver con el bienestar o cómo se siente con el cuidador, ¿no? Hay algunos que acusan de todo el cuidador y le echan la culpa de todo y se sigue de ser muy mal, porque no me cuidan de todo otro, pero hay pacientes que realmente muchas están bien cuidados, se sienten con el ánimo bajo, se sienten anhedónicos y pues luego nos dicen que se sienten bien y sin responder adecuadamente a los intereses. Entonces, algo también, pues algo que vamos a ir desarrollando durante la consulta es que durante la conversación y durante la entrevista nosotros vamos viendo algunos de los puntos, no directamente le estamos preguntando, ¿usted se siente sin interés? ¿Cuál es el interés por cosas que antes podemos viendo las actividades diarias que realiza, qué disfruta hacer, ¿no? ¿Qué pasatiempo tiene? Tejer, y lo sigue haciendo. No, desde hace cuánto no lo hace, ¿no? Pues desde que murió fulanito, desde que me mudé, y hay que ver que hay ciertos factores que pueden propiciar estos cuadros. Entonces también es algo que, pues, para eso la consulta, para eso estamos aquí, para que nosotros, mediante la misma entrevista, vamos identificando la tristeza, vamos identificando la anedonia y luego la clinimetría, pues sí llega a ser un poco incómoda para algunos pacientes, así lo van a ir viendo, y hay otros que lo expresan así tal cual. Pero ya va a depender de la persona que venga de cada uno. ¿Sugieres para cierrar de estos que se queden a solas con el paciente? Si el paciente está conectado con capacidad para hacer la respuesta, tanto para hacer la evaluación de la parte psicoafectiva como para interrogar sobre directrices avanzadas. Más o menos se va a preguntar si ha tenido ideación de muerte o suicidio. Yo, igual que Felipe lo mencionó, recomiendo que si lo haga, se lo evidencia que hay un trato de depresión. Familias cesárea, más impresionario, y al final en las preguntas sobre la idea de trabajo, pregúntenle, ¿usted ha llegado a pensar en su parte? ¿Y cómo le gustaría que sea? ¿Qué le gustaría que hiciera? ¿Ha llegado a pensar en que ya en complejidad
ha planeado hacer algo para que ya termine. De esa manera, evitamos la palabra fuerte por la que a veces reaccionan en contra, ¿no? Y que defiendo, pues yo quiero que sepan. O esto es más difícil para encontrar, que yo salgo y me quiero morir, quisiera tomarme algo, no sé, irme a la calle, me extraña. Sí, entonces se le pregunta de esa manera y mucha gente termina riendo. Y si no, bueno, me toca la reacción. También uno aprende que cuando ellos dudan y pues se muestra conveniente, ¿no? Nos responden lo contrario para resolver la situación. Así, de esa manera, eliminamos la confrontación, como pueden decir, el paciente está con una relación muy mala con su cuidador, se va a desarrollar en ese momento. Puede ser que empeore en esa relación con el paciente. Pero también puede ser que el cuidador sea muy bueno, pero yo no me quiero unir. Y entonces no quiero hacer sentir mal a mi cuidador y respondo lo contrario. A diferencia de cuando ya están las horas, pues el paciente puede sentirse con más comodidad para ser honesto y también sentirse oído, porque parte de lo que ellos quieren es hablar, es que alguien les escuche, les atienda y que tenga el problema. ¿No? Entonces, eso tenganlo siempre muy presente. La forma de cómo lo abordan, la forma como lo piden, es como ellos van reaccionando. Porque si es que esto se puede hacer muy prolongado, porque ¿quién de ustedes no ha hecho la pregunta? ¿Estás satisfecho? Sí, sí, porque no quiere responder sí o no, porque ellos quieren expresar un poquito más. Entonces, dicen, mira, aquí vamos a tratar de identificar si hay alguna probabilidad de que usted tenga algún problema de comunión. Como si usted lo deje, si yo le pueda ayudar. Entonces, solamente necesito que me conteste sí o no. Si terminando el cuestionario usted me quiere decir algo más, me doy la oportunidad. Y tratamos de acotar, porque si no, les va a contar la historia. Sí. También, por ejemplo, yo lo que a veces les digo es como lo primero que se debe, lo primero que venga a la mente, entonces, como condicionarlos a que es la respuesta más rápida y los como reforzando que no se sabe. Sí, para que no se les den la vuelta al círculo, para ver que sabe. A ver. Pues sí. Pues nada más recordar que existe alguna entidad que algunos reconocen como depresión vascular, que es secundaria o se asocia mucho a la demencia de origen vascular, y casi siempre son debido a infartos estratégicos en las áreas del cerebro que se encargan del estado de ánimo. Son pacientes que no responden a antidepresivos y es porque hay por ahí un infarto en estas zonas que está afectando la neurotransmisión. Sí, que también el concepto que escuché ahora que fui a abordar ácido heavy, no sé si algunos han escuchado, la depresión doble. Más o menos no están tan descritos, pero se puede tener una depresión. Que exponga. Pero es como este concepto de la amnistía, o sea, es una depresión que no se resuelve y aparte ocurre algún evento. Tiene una disciplina y tiene una depresión mayor. Ajá. Es como que es como acumulativo. Sí, parecería que se van a sobreponer, pero en realidad es una disciplina, no es un episodio agudo. Eso puede ocurrir en pacientes crónicos que tienen una pérdida en este momento, una mala. A ver, el doctor Lascano. Doc, ¿tiene algún comentario? Doctor Lascano. A ver, va. Sí, todos lo escuchamos. A ver. ¿Y a quién veo? Es que estamos todos. Aquí todos estamos aquí en la clase. A ver, fíjate que la discusión casi no se escuchaba, pero no sé si hablaron de esto y si no, para que hagan un resumen. Para que vea que aquí están todos, ¿eh? Ok, entonces pueden hacer la primera pregunta.
es el diagnóstico diferencial entre el duelo y el episodio de depresión mayor. Ese para el viernes. Que lo tengan, que lo escriban. Si lo escriben ustedes, si lo pueden escribir manuscrita, pero con tipo Arial número 14, por favor. Sí. Sí, Doc. Dice la segunda. ¿Cuál es la razón por la que prefieres GDS a Hamilton? Ajá. La tercera. ¿Cuál es la razón por la que prefieres GDS a PHQ9? Ahora va la cuarta. La cuarta. Si yo, como tú dijiste, está bien. Si yo voy a hacer un estudio para un tamizaje de presión en compañeros residentes, ¿qué escala prefiero y por qué? Hay una especial. ¿Ya estamos? Vamos a la otra. Dice, dentro de la depresión debido a una afección médica. Dentro de la depresión. Dentro de la depresión, debido a una afección médica. Lleve una tabla de prevalencias. Por enfermedad. Es más frecuente en pacientes con cardiopatía, neumopatía, mixta, multimorbilidad, demencia, en fin. Y dentro de la depresión debido a una afección médica, si predomina el trastorno depresivo mayor, la distimia o la depresión menor. Y la otra, le pones diferencias entre trastorno depresivo menor, distimia y melancolía tal cual. Ya. Muy bien, doctor. Ok, espero que el viernes sí pueda estar por allí. Y ya me dan los papeles, ¿no? Ok. No se les olvide que de repente pueden hacer una pregunta, no saben, ya se han querido
sí lleva MSS. Bueno, listo.